¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Momento de decantar la información en la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Vamos a comentar de muchos temas con el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, pero si nos permite, procurador, vamos a repasar con ustedes un último tuit referido a este, no se sabe, asalto. ¿Qué fue lo que pasó esta mañana en el Jirón de la Unión? El Ministerio del Interior tiene la siguiente comunicación. La Policía Nacional investiga la balacera registrada en el Jirón de la Unión. Tanto el Ministerio como la Policía del Perú lamentan profundamente lo ocurrido y expresan sus condolencias a los familiares de la víctima de la balacera perpetrada esta mañana en la cuadra 8 del Jirón de la Unión del Cercado de Lima. Se ha puesto ya a disposición de la Policía Nacional las imágenes, ¿no?, de seguridad, de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, en las que se logra observar claramente el rostro de estos sujetos, estos miserables que disparaban allí a lo que se moviera en el Jirón de la Unión. Todavía no ha quedado esclarecido este hecho que ha cobrado una víctima inocente, ¿no?, el de una señora de limpieza. Vamos a ampliar ese tema más adelante en nuestras siguientes horas informativas. Señor Antonio Maldonado, buenas tardes, bienvenido a la entrevista TV Noticias 7.3. Bueno, tenemos ahí muchos temas, pero vamos a ir por orden de, digamos, de la atención de la jornada, en tanto finalmente se abrió investigación preliminar contra la ex candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se caía ya el tema, había muchos indicios. ¿Cómo así finalmente se da esta investigación preliminar? ¿Fue por lo que ha llegado de Brasil? ¿Cómo así? ¿Cómo estamos? Sí, asistimos a la activación de una de las fases del nuevo proceso penal. Ajá. La fase denominada de investigación preparatoria, investigación preliminar, a cargo del Ministerio Público. Esto ya es un proceso penal, parte de... Es decir, es una fase, es la fase inicial, aún no hay una decisión judicial. Esta fase concluirá, luego de la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público, concluirá o con una acusación fiscal o con un o con una decisión de sobreseimiento. Esto todavía no lo sabemos, vamos a ver cómo marcha la investigación, pero el hecho que dispara, como es de público conocimiento, claro, esta intervención del Ministerio Público es el arribo al Perú de la información surgida en el marco de la delación premiada de Marcelo Odebrecht, donde se hace referencia concretamente a una anotación de Odebrecht donde se dice explícitamente aumentar Keiko para 500 EUF hacer visita. Digamos, este es un hilo que se irá desenredando hasta que el Ministerio Público logre o no logre construir un caso. Y eso claro, esa es la anotación, ¿no?, digamos, porque Marcelo Odebrecht también en la delación comenta que le dijo al señor Barata que, bueno, si es que sentía que había o que podía haber una animadversión al generar estos aportes para el otro candidato, pues que le diera ya un poco a criterio, ¿no?, de esta oficina de operaciones estructuradas, que básicamente era la oficina de la coima, le diera, pues, si es que él consideraba un poco más a Keiko. ¿Eso también entra a tallar en esta investigación preliminar, esa declaración, o solo se van a basar en este apunte? No solo eso, es decir, todos los elementos, los indicios que le permitan al Ministerio Público construir un caso sólido. Ajá. Todos aquellos, no solo los que, esto es lo que sabemos públicamente, pero el fiscal Pablo Sánchez también declaró ante un medio nacional que no solo su intervención se basaba en estos indicios que aportó el señor Odebrecht, sino otros muchos indicios. Eso lo dijo de manera muy general. De tal manera que acá estamos un poco especulando, pero ya, digamos, hay una actividad concreta del Ministerio Público, una actividad que, como usted bien señala en su pregunta, había sido reclamada desde hace algún tiempo y que no se producía. Concretamente, una plataforma independiente como IDL Reporteros había venido señalando que habían que la negaron, ¿no?, por parte del investigación Ministerio necesarios Público. de procesar por parte del Ministerio Público. Inclusive, como usted bien dice, esto suscitó un comunicado del Ministerio Público un poco confuso, en fin, no solo sobre el caso de la señora Keiko, sino sobre el caso de el famoso AG, si mal no recuerdo.
Ya, pero ¿por qué habrá pasado eso, no, señor Maldonado? Qué extraño, ¿no? Que de pronto negaran algo que finalmente ha llegado por toda la vía formal y anunciado por el señor Pablo Sánchez, además. Lo que creo es que este caso viene a poner sobre las instituciones de la justicia un desafío histórico inédito. Solo comparable con el que enfrentaron las instituciones de justicia cuando se investigó la gran corrupción del régimen de Fujimori. Ajá. Pero lamentablemente en este país no se ha sabido fortalecer una institucionalidad anticorrupción lo suficientemente sólida como para que el día de hoy nos garantice de manera absoluta que este nuevo desafío podrá ser vencido. Y creo que esta es precisamente la pregunta que uno se hace, ¿no? Es decir, claro, si las instituciones de justicia en el Perú estarán a la altura de las circunstancias. Y mire, la opción no parece ser otra que deben estar a la altura. Porque yo creo que esta república nunca va a ser igual si es que sobre estos casos hay impunidad. Es decir, si la impunidad no es vencida el día de hoy, en este momento de la historia, creo que la viabilidad incluso del Estado de Derecho en el Perú está sobre la mesa, ¿no? Claro, porque siempre estamos un poco a lo mismo, quiero decir, el periodismo de investigación poniendo ahí un poco en las migajas por donde finalmente terminan avanzando las autoridades. Nunca es al revés como debiera hacerlo, ¿no? Que de pronto se gran destape o la gran evidencia de parte de las instituciones de justicia o que tienen que encontrar justicia para el Estado. Sí, y esto yo creo que es un tema fundamental, porque en términos generales, por supuesto, debemos destacar la acción del Ministerio Público bajo el liderazgo del doctor Pablo Sánchez. Recordemos que antes de la llegada del doctor Pablo Sánchez, esta institución estaba en una crisis muy grave, fiscales cuestionados, fiscales de la nación cuestionados, en fin, una situación muy grave y delicada. El doctor Pablo Sánchez ha levantado la institución, hace lo que puede, pero aún queda la pregunta, es decir, el Perú tiene un ministerio público que tiene asignado importantes recursos, y realmente lo que creo es que el país espera más del Ministerio Público, y me parece que este desafío del Ministerio Público aún no lo enfrenta con solidez. Por ejemplo, hay un reclamo permanente de las instituciones de justicia, de más dinero, etcétera, etcétera, pero yo creo que usan mal los fondos que tienen, no los usan de manera adecuada, es decir, no en el sentido de corrupción, sino en el sentido de mala gestión. Quiero decir, claro, por ejemplo, el Ministerio Público tiene fiscales que intervienen en asuntos civiles, perdóneme usted, acá la prioridad no es esa. La prioridad son los asuntos de gran corrupción y los asuntos de gran criminalidad que hay que enfrentar. Por tanto, yo veo que es absolutamente una pérdida de tiempo y de recursos que existan fiscales que intervienen en asuntos civiles. Es decir, lo que quiero decirles es que ciertamente siempre se requerirán fondos y siempre uno pensará en tener un Ministerio Público del siglo 32, pero creo que esa no es la idea. La idea es trabajar con lo que se tiene y optimizar al máximo los recursos y, en efecto, como usted bien dice, lamentablemente, y esto no solo se observa en casos de gran corrupción, sino en casos de violaciones de derechos humanos, todos los indicios en casos de esa naturaleza los aporta el periodismo y las plataformas independientes de investigación. No quienes por mandato de la ley tienen que aportarlos. Es decir, tienen que dejar de tener una actitud burocrática y tener una actitud más proactiva y cumplir con el papel que tiene establecido por la ley el Ministerio Público de presentar o de sustentar o de producir la carga de la prueba. Y claro, para que no acabe luego con la sensación de que hay personas que se acaban amarrando los zapatos, ¿no? Cuando le han iniciado un proceso al señor Barata por el cual ahora ya, bueno, pues parece que ya no va a poder declarar o dar mayores luces respecto de lo que aquí sucedió y todo lo que él sabe. Mire, yo tengo la esperanza que todos estos desafíos históricos de la justicia peruana serán vencidos. Creo que estos gravísimos desencuentros de reciente conocimiento público entre el Ministerio Público y el Poder Judicial serán superados. Creo que esto ya llegó a un nivel de telenovela de mala calidad. Creo que los líderes de las instituciones tienen que establecer su liderazgo en donde corresponda y bajo las formas legales correspondientes. Pero yo creo que hay enormes desafíos, porque lo que está al otro lado es el espectro, el fantasma de que triunfe la impunidad. Y eso es lo que ha venido pasando en el Perú, sobre todo con los partidos políticos, sobre todo con la clase política, sobre todo con los dirigentes políticos y su relación con el dinero. Y ese es el gran agujero negro de la política, de la lucha contra la corrupción en el Perú. Es decir, cómo se enfrentan estos problemas donde la procedencia del dinero ha alimentado una clase política que no está a la altura del país y no es lo que el país requiere. Bueno, tenemos nuevo procurador, esos serán los retos, supongo.
Bueno, el procurador cumple su papel, pero cumple un papel donde todos los demás tienen que cumplir su papel. Es decir, acá hemos visto escenarios donde unos procuradores se peleaban con los fiscales con los jueces. Eso es absolutamente inaceptable. Esto es absolutamente inaceptable, es una vergüenza, es una decepción para el país, y por eso es que el liderazgo de quienes lideran estas instituciones tiene que demostrarse con una actuación proactiva, eficiente por parte del Poder Judicial, del Ministerio Público y del sistema de defensa jurídica del Estado. Claro, incluso lo que algunos señalan, que hay algunos fiscales que no están soltando los casos por celos, ¿no? Porque sería el gran caso de la vida, y ya hay que empezarlos a ligar con Odebrecht, como el caso de Coteva, que en algún momento ya pues se tiene que correr por el otro camino. Bien, usted lo dice, yo creo que este país ya tiene muchos años sufriendo por los egos de toda naturaleza, y creo que hay que trabajar en función del país con un sentido de equipo y, por supuesto, dentro del marco de las correspondientes atribuciones y funciones, el sistema de justicia tiene que funcionar, y ante hechos que son gravísimos. Es decir, esto ha sido bien desarrollado por la Fiscalía del Brasil, ha sido muy bien investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, pues no todo viene de afuera, o sea, también hay que trabajar un poquito dentro, ¿no? Hay que trabajar un poco dentro. Le quedaban algunos caminos ya trazados, ¿no? Lo habían dicho algunos juristas a la pareja Humala Heredia. Finalmente se ha presentado y se ha admitido a trámite el recurso de casación, que me parece que va a ser un poco prolongado, ¿no? Va a ser un poco largo. ¿En qué consiste este recurso? Sí, en general la casación es una facultad extraordinaria, no es tan recurrida como una apelación, es un examen jurídico, no de las pruebas, sino jurídico de los hechos que se van a examinar. Bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte Suprema, pero en todo caso a mí me ha parecido que la decisión de tanto del juez Carguancho como la decisión de la Sala de Apelación fue una decisión ajustada a derecho. Acá se la ha atacado, se ha dicho que es una decisión desproporcionada, injusta, ilegal, pero yo le diré que me parece que el mismo efecto se habría producido si es que hubiese existido un pronunciamiento respecto de una hipotética acusación fiscal. Porque yo creo que en el fondo, en este país, en la conciencia de este país, no se admite que todos somos iguales ante la ley. Y por tanto, no se entiende que personas con poder puedan ser procesadas y en este caso no es una condena, pero es una fuerte restricción de sus libertades. De tal manera que a mí me ha parecido que la decisión del Poder Judicial es impecable, es correcta, es dura, es rigurosa, pero yo no creo que es un atropello ni al derecho ni a la justicia. Pero vamos a ver qué dice la Corte Suprema con esta casación, que es una revisión excepcional de los méritos jurídicos que sustentan esa decisión de la Sala de Apelaciones. Que se admita a trámite no quiere decir que ya está, o sea, tiene que pasar un proceso. ¿Cuánto podría tardar un tema de casación? Los tiempos formales se diferencian mucho de los tiempos reales. Yo creo que en los tiempos reales podemos estar hablando de entre 3 y 6 meses, pero mire, eso es prácticamente una adivinanza, conociendo las dinámicas del Poder Judicial. Pero más allá de eso, lo que sí llama la atención, aunque usted no me ha preguntado por esto, pero sí creo que es importante hablarlo. ¿Qué le llama la atención, de los habeas corpus presentados a favor de los bueno, uno ya lo declararon inadmisible, ¿no? Pero el otro, ¿por qué se intentan estos recursos? Bueno, mire, es una grave distorsión de este tipo de... No es un recurso, es una acción de justicia constitucional, pero precisamente el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Rodríguez, presentó un proyecto de ley ante el Congreso el 4 de agosto con el fin de corregir problemas de esta naturaleza. Específicamente en este caso se trata de evitar situaciones que distorsionan el principio de flexibilidad de la competencia. Es decir, toda vez que en este caso la acción de habeas corpus es una acción dirigida a proteger un bien fundamental como es la libertad o incluso lo que puede estar en juego que es la vida, por supuesto que los criterios formales se flexibilizan, pero no al punto, como esto se demostró en el caso Utopía, que fueran a servir como instrumento
de precisamente de propósitos protervos, perversos y absolutamente injustos. Y es por esa razón que el presidente de la Corte Suprema presentó este proyecto de ley ante el Congreso, porque él ha advertido que hay este tipo de problemas y precisamente esto se refleja en estos habeas corpus que a mi modo de ver son totalmente improcedentes. ¿Y por qué se presentan? A ver si liga o bueno, por un poco de sí, sensación mediática. Se trata de buscarle una puerta trasera a la justicia, entre comillas. Se trata de buscar pescar en río revuelto, pero me parece que... Y además también el hecho que se presenten, bueno, uno por Arequipa, otro por Piura, me parece que hay reformas, ¿no?, que se están planteando ahora para es lo que el presidente de la Corte Suprema ha presentado al Congreso, ¿no? Esperemos porque se resuelva a favor de la justicia de los peruanos, que es lo que todos ansiamos y queremos ver. Muchísimas gracias, señor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Estaremos seguro conversando con usted para estos y otros temas. Hasta aquí la entrevista, nos vamos a la pausa. Regresamos con más en minutitos. ...1939... 1945... No nos movimos.